Eh, bueno, dos cosas. Una información que se la mandé por correo, pero se la repito por si acaso. Le mandé, es la misma rúbrica, obviamente, la primera evaluación, pero le especifiqué qué ítem extra van a aparecer ahora en la rúbrica, porque ahora ustedes tendrían eh, su proyecto completo, por así decirlo, en términos de la planificación, ¿ya? Si ustedes se fijaron en la rúbrica, lo único que dejé fuera de la rúbrica, que también se evalúan los proyectos ANID, ¿no es cierto?, es el tema de lo que es la viabilidad y los recursos, ¿ya? Que eso ya tiene que ver con evaluar el currículum de la persona y los recursos con los que cuenta para llevar a cabo una investigación, ¿ya? Eso tiene que ver con la formulación del proyecto en sí. Todas las otras cosas quedaron adentro y tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y también les propuse, porque en teoría nosotros esta próxima semana ya es la evaluación, pero por razones obvias, ¿no es cierto? No vamos a poder escucharlos a todos, no sé si me... porque en una clase no alcanzamos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que si ustedes no alcanzan a presentar, me manden un video, no sé, o el formato del proyecto ANID. Se los mandé, el Word que ANID deja disponible para los proyectos. Es cero aporte ese Word, solamente dice, tiene un máximo de 10 planas y incluye estas cuatro partes. No tiene ninguna guía más que eso, ¿ya? Pero en el caso que ustedes quieran mandarlo escrito, ya que también es una posibilidad. ¿Ya? De hecho, los proyectos se evalúan en lo escrito, no se ha evaluado ningún video de presentación ni nada por el estilo. ¿Ya? Así que como quieran, como les acomode más. Ya yo entiendo que no los puedo obligar a que manden un escrito porque un escrito igual es súper largo de construir normalmente. Pero ahí como ustedes le acomoden. ¿Ya? Y respecto no sé si tienen alguna pregunta respecto a este punto. ¿No? Y bueno, y les recuerdo lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Estábamos viendo el tema de la relación entre objetivos y actividades, ¿no es cierto? Vimos que la diferencia es bastante sutil entre objetivo y actividad y por eso es súper común que se tiendan a confundir, ¿no es cierto? Pero aquí hay alguna definición que nosotros vimos en la última clase que una actividad, ¿no es cierto?, es conjunto de operaciones o tareas, o sea, actividad y tarea serían sinónimos en este contexto, ¿no es cierto?, propias de una persona o entidad, ¿no es cierto? Y esas serían ya como las operaciones técnicas concretas que se hacen paso a paso para llevar a cabo un proyecto, ¿no es cierto? Obviamente que uno no va a poner como actividad levantarse, ¿no es cierto? No, pero uno sí tendría que poner como actividad, no sé, por ejemplo, calibrar un instrumento, si es que eso es una operación que requiere un tiempo determinado, ¿no es cierto? Y una persona concreta la va a llevar a cabo y se le puede asignar esa actividad o tarea y se puede poner en un organigrama, ¿no es cierto? Ahí ya pinta para una actividad, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto? Uno lo va poniendo en la medida en que me va permitiendo ya hacer lo que se llama gestión o seguimiento del proyecto. O sea, si yo quiero empezar a ver el grado de avance, yo no me fijo tanto en el objetivo específico, me fijo en las actividades o tareas concretas que hay que hacer, quién las va a hacer, cuándo, y si es que llegado a la fecha se está cumpliendo eso o no. ¿Ya? Y nosotros vimos en la última clase, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, ahí ustedes tienen tres objetivos específicos típicos de un estudio ambiental químico, ¿no es cierto? Acceder a la muestra, o sea, realizar el muestreo, analizar las muestras químicamente y hacer alguna evaluación ambiental respecto a esa información. Esos son tres objetivos, pero esos tres objetivos en la práctica se desagregan en varias actividades que no son, en términos temporales, no son cortas y hay que asignarse a personas concretas que se hagan responsables de esto. Como yo le mencionaba en la clase pasada, muestrear puede aparecer, uno dice, pero ¿por qué no una tarea? Bueno, en mi área no es una tarea, una simple tarea, porque son varias actividades para poder muestrear, no es una. No es solamente ir con una pala y traer un kilo de suelo, sino que hay que obtener las autorizaciones, hay que ir a recolectar las muestras, pero también después hay que almacenarlas, transportarlas y inventariarlas. Y todas esas cosas son cuestiones que no son triviales y es bueno dividirse el trabajo si es que uno forma parte de un grupo. ¿Ya? Si uno es profe guía, lo hacen los alumnos normalmente. ¿Ya? Uno pone el auto, ¿no sé? Entonces, pero a veces son varios alumnos, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Y esas actividades deben tener nombre, fecha y por lo tanto yo lo puedo ir siguiendo. ¿Ya?
Y así sucesivamente. También vimos cómo se desarrollan actividades, por ejemplo, el tema de extraer información. Muchas veces en extraer información, a veces implica comprar un instrumento, instalarlo, calibrarlo, implica tratar las muestras antes de extraer la información. Luego está la actividad misma de hacer la medición, ¿no es cierto? Y después está procesar esa información para hacer un informe. ¿Ya? Y esas son actividades que, hay que considerar. Y en el caso de hacer juicios de valor, o sea, tratar esos datos, ¿no es cierto? Ya vienen las actividades concretas que es aplicar una técnica estadística sobre los datos, transformarlo esto en algo sistémico, por ejemplo, un mapa, etcétera, ¿no es cierto? Y esas son actividades concretas. Y claro, se acostumbra, y se lo recomiendo que lo hagan así, que en todo proyecto tiene que haber una planificación, ¿ya? Y lo que se acostumbra, quizás porque no hay otra forma mejor de presentarlo de forma explícita, lo que se acostumbra a hacer una carta GAN, que sería esto, ¿no es cierto? Una carta GAN sería, ¿no es cierto?, la desagregación de los plazos temporales de las distintas actividades que están involucradas en el proyecto. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo, eh, para el objetivo uno tengo 3 actividades, para el objetivo 2 tengo 5 actividades, y para el objetivo 3 tengo 2 actividades, y para el 4 2 actividades. Bueno, yo voy poniendo temporalmente, y repito, se recomienda hacer la carta GAN respecto de las actividades, no de los objetivos, porque las peores cartas GAN son las que ponen objetivo uno 2 3 4 y ponen plazos respecto al objetivo. ¿Por qué esa forma no se la recomiendo de hacer cartas GAN en función de objetivos, sino de actividades? ¿Ok? Porque los objetivos son pocos. Muchas veces un objetivo implica una metodología bien larga, y esas metodologías bien largas normalmente tienen varias etapas o actividades, ¿no es cierto? Y para ojos del evaluador, para ver que lo que ustedes están proponiendo es realista, o sea, por ejemplo, que ustedes tienen un objetivo que involucra 3 actividades, y la persona que va a evaluar, que normalmente es de su área, sabe cuánto tiempo toma hacer cada una de esas actividades. Cuando ve actividades y plazos que coinciden con lo que normalmente toman estas cosas en la disciplina, va a poder tener un juicio más concreto respecto de la viabilidad de su propuesta. Si ustedes lo ponen como objetivo, difícilmente se va a poder estimar la viabilidad de la propuesta en términos temporales. Sí, Jimena. No, lo que quería aportar con respecto a eso, porque yo sé que los chiquillos tienen defensa de proyecto defensa de proyecto tesis ahora a fin de semestre, ¿Ya? y esto es una de las cosas que es como bien importante, porque a mí me preguntaron porque había una cosa que yo le había relacionado a los objetivos, las actividades y colocar los tiempos, y lo que dices tú es súper importante, sí, pero esto no demora tanto tiempo, o no Claro. demora tan poco tiempo, porque, no sé, hay que incluir, por ejemplo, cuándo se va a empezar a escribir en los artículos, si lo vamos a hacer por compendio, cuándo, vamos a presentar, cuándo se presentan pretenderíamos presentarlo a la revista, pero no es un proceso simple de hacer porque va sufriendo modificaciones todos los meses en los cuales uno no va avanzando con algunas cosas o sí va avanzando con otras, pero en la presentación es importante que las actividades que también que salen de los objetivos y que vienen de las preguntas de investigación sean concordantes Sí. y que sean coherentes. Y en eso uno puede decir, ah, ya, bueno, voy a poner esto, pero en algún momento uno se da cuenta que no hay coherencia, no hay concordancia, y obviamente alguien más también se va a dar cuenta que no pasa eso en alguna de las partes. Entonces, eso es algo que ahora en proyectos en la defensa tienen que tomar en consideración, porque creo que realmente un punto crítico y un punto crítico también para ordenar. Cuando uno logra hacer esto bien, o logra determinarlo incluso un poco más adelante, porque yo lo tuve que modificar ahora hace poquito Mm. y ir modificando, ahí uno se da cuenta que como que empieza a agarrar vuelo al hacer, al hacer la investigación, porque esto en definitiva da el mejor orden que uno puede tener para las actividades que quiere realizar. Y es una súper buena opción o idea de tenerlo bien claro, cosa que uno empieza a sentir esa sensación de que realmente está investigando
en la medida que vas cumpliendo los plazos, porque eso es lo que cuesta cuando uno hace un doctorado o un magíster, sentir que ya está en el momento en donde estás como metiendo las manos en la investigación y sentirse parte de la investigación. Y bueno, lo que dice Jimena son dos cosas. O sea, una cosa es convencer a un evaluador o evaluadora que tu proyecto es viable en términos temporales, y otra es hacer gestión del proyecto, que es lo otro que se refería a Jimena, que es ver cómo voy avanzando yo respecto de la planificación, ¿ya? Y obviamente ajustando lo que hay que ajustar en función de cómo se están dando las cosas. Respecto a lo primero, que es cómo convencer, ¿no es cierto? Es que, claro, por ejemplo, les pongo un caso. Yo digo, actividad uno, ¿no es cierto? Yo digo, mira, va a tomar 3 meses. Ya, entonces me tengo que devolver. Entonces, ¿qué diablos puse en actividad uno? Obtener autorizaciones de los dueños de las propiedades para tomar muestras de suelo. Entonces uno dice, ya, ¿es realista 3 meses de...? Ya, esa pregunta usted no necesariamente la pueden responder, pero la va a responder gente que tiene experiencia en eso, ¿ya? Que va a decir, oye, mira, en realidad no lo puedo hacer un mes, tengo que ponerlo en 3 meses porque probablemente va a haber gente que va a estar de vacaciones en enero y febrero, no las voy a encontrar, por lo tanto, algunas las voy a encontrar en enero, otras en febrero y los remanentes los encontraré en marzo para ir a buscar la autorización que implica llamar por teléfono y ir con la hoja, que me firmen, guardarla en una carpeta con los datos para después contactar a las personas, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, miro la actividad 2, ¿no es cierto?, que es recolectar las muestras, y aquí pongan harta atención a esto porque esto también es súper crítico, ¿eh? Ya, obviamente que una persona les va a decir que está en el tema cuánto tiempo les tomaría recolectar una muestra. Claro, en el ámbito ambiental, si yo tengo la autorización, ir a tomar la muestra me va a tomar un día, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene el tema que yo les decía de concatenar, ¿ya? Yo no puedo esperar hasta marzo, o sea, partir el muestreo en abril, no sé si me entienden. Porque si yo ya tengo las primeras autorizaciones en enero, que es la actividad uno, la actividad 2 quiere tomar las muestras, sería un despropósito partirla en abril. Si yo ya tengo autorizaciones en enero, debería empezar a ir a tomar las muestras de las autorizaciones que ya tengo en enero a partir de febrero. Entonces, yo concateno esto y lo superpongo, donde esto es superponible. Y ahí estoy presentando un plan óptimo. Si yo pusiera la actividad 2 a partir de abril, quiere decir que estoy perdiendo 2 a 3 meses inútilmente cuando podría haber partido la actividad 2 antes. No sé si me siguen la lógica. Hay actividades que se pueden superponer en cierto grado, hay actividades no, que son dependientes, o sea, tiene que terminar una para partir la otra. ¿Ya? Y es ahí donde uno tiene que tener harto ojo. O sea, por ejemplo, me pongo la actividad 2 del objetivo 4, que es elaborar el informe final del proyecto. Tengo que darme un tiempo para escribir la tesis, supongamos, ¿ya? Claro, entonces uno dice, ¿la puedo partir antes de la actividad 2 del objetivo 3? ¿No es cierto? En la actividad 2 del objetivo 3, esta, ¿no es cierto? Que es cuando yo sistematizo ya todos mis resultados, en este caso en un mapa. Claro, yo no puedo elaborar el informe sin haber sistematizado los resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces yo la parto, cuando termino ya la última síntesis de los resultados, ahora tengo el material para armar el informe. ¿No? Y ahí uno podría convencer que en realidad esta actividad 2 que está acá, no sé si están viendo el puntero del mouse, esta que está acá tiene que partir una vez que termine esta. ¿Ya? Esa cuestión tienen que ser súper... lo peor que pueden hacer es tratar de engrupir, ¿ya? Porque la gente que evalúa esto es gente que normalmente sabe esto, sabe cuánto toma, tiene experiencia en esto. Y si los pillan en esto, en realidad es demasiado castigo para una cosa tan simple de calibrar, ¿ya? Si ustedes ven que lo que están proponiendo, por muy original que sea, es solo de un año y ustedes tienen que justificar 2 años de tesis, entonces, bueno, váyanse cuestionando si a lo mejor tienen que ampliar su objeto de estudio, tienen que ampliar las variables que van a considerar para justificar 2 años. Pero engrupir con esto no se lo recomiendo porque es muy fácil darse cuenta para una persona que tiene experiencia en este tema. ¿Ya? Ahora, yo aquí simplemente estoy hablando de viabilidad temporal. Hay otra viabilidad que aquí no la vamos a ver porque eso ya tiene que ver con cuestiones propias de cada investigación, que es la viabilidad económica y de materiales. ¿Ya? Es decir, para hacer todas estas actividades, ¿qué instrumentos necesitan? ¿Cuánta plata necesitan?
Y eso que ustedes ponen, que en el caso de ANIT son otras fichas que hay que llenar, ¿no es cierto? Donde ustedes tienen que además pedir plata, ¿no es cierto? Decir, mira, sé que para hacer esto yo voy a necesitar tanta plata. ¿Por qué? Porque para la actividad uno voy a necesitar este instrumento, para la actividad 2 voy a necesitar esta cantidad de reactivos, para la actividad 3 voy a necesitar plata para viaje, para la actividad 4 voy a necesitar un computador, para la actividad 5 ya. Esos pósteres lo tienen que ir llenando. Yo no me voy a referir al tema de la parte económica, pero la parte económica está completamente conectada con lo que van a hacer. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Y claro, la otra gracia que tienen las actividades, además de la viabilidad, es como decía Jimena, el tema de la gestión. O sea, ya, me gané el proyecto, ahora lo he hecho andar. Quiero ver qué tan bien voy. Insisto, en ciencia no nos forman mucho para gestión. Los que son expertos en esto son los ingenieros. Bueno, el Jimena es ingeniero, así que por eso sabe todo esto, ¿no es cierto? Claro, fíjense que yo me he topado con los siguientes casos que son tristes. Gente que por hacer mala gestión de un proyecto no lo puede cerrar ante ANID. ¿Qué significa cerrarlo? Que ustedes se comprometieron con cumplir ciertos objetivos y generar ciertos productos, ciertos papers, ciertas tesis dirigidas, etcétera, ¿no es cierto? Y llega el momento que ANID les pide a usted un informe final, ya mande el informe con sus productos, y ese informe, y eso me lo sé, le llegan a los evaluadores. Yo cuando he actuado como evaluador, le llegan, oye, llegó un informe de cierre del proyecto tanto. Tú evaluaste ese proyecto, así que ahora tú evalúas el cierre. Y que uno diga y dice, oye, ¿sabes que lo que se comprometió en términos de indicadores, eso es lo que vamos a ver ahora, de indicadores, no los cumplió? Y hay ciertos indicadores que son obligatorios. Otros yo los puedo agregar extra, pero por ejemplo, es obligatorio, si ustedes tienen un proyecto a NID, creo que a 3 años, tener un paper publicado y un segundo al menos aceptado. Y al menos haber dirigido, no sé, 2 tesis. Una cosa así. Si ustedes se comprometieron con más indicadores y no los cumplen, no es tan grave, pero si ustedes no cumplieron los indicadores mínimos, las, las normas, los decretos dicen no se puede cerrar el proyecto. ¿Y qué significa no se puede cerrar el proyecto? No pueden postular a más proyectos de ANID de ningún tipo, ni Fondesi, ni Fonde, ninguna cuestión, hasta que no cierren sus deudas que tienen. ¿Ya? Y yo he visto gente que lleva 3 años que no ha podido cerrar un proyecto y en 3 años no puede postular a nada. ¿Ok? Entonces, por eso los indicadores son importantes. Y claro, ¿qué es un indicador? Y aquí, Jimena, tú que le veis más que yo a esto, ¿no es cierto? Definición, ¿no? O sea, indicador. Es un dato observable o medible que sirve como evidencia del cumplimiento de una actividad. Es una definición de indicador que yo encontré, ¿sabes dónde encontré esa definición? En la guía de Fondef. ¿Ya? Entonces, claro, si ustedes se ponen a ver, ¿no es cierto? Les pongo un caso, ¿no es cierto? Eh, Ustedes tienen aquí un objetivo que tiene que ver con acceder al objeto de estudio, ¿no es cierto? Y tienen varias actividades. Por ejemplo, lo que yo les decía, ustedes trabajan en observación de pájaros, ¿no es cierto? Y una actividad que involucra el objetivo asociado a acceder al objeto de estudio es instalar una estación de observación. Ya, pues entonces, ¿cuál es el indicador? Alguna evidencia, una fotografía, no sé, un reporte técnico, lo que sea, de que está el aparato instalado funcional. ¿Ya? Y con ese indicador te dicen, ya listo, ahí tengo un dato observable o medible, ¿no es cierto?, que me permite decir que la actividad está lista. Tomar las muestras. Ya, entonces, bueno, ¿y cuál es el indicador de tomar las muestras? A lo mejor un inventario donde aparezca el número de muestras almacenadas, no sé, vayan a saber, ¿no es cierto? Eh, si ustedes, por ejemplo, tienen un objetivo asociado a construir datos, claro, en química esa cuestión para nosotros es súper simple cuál es el dato observable o medible, que es el cuaderno de laboratorio, ya que esa cuestión es como obligatoria en química. Ya, entonces, ¿cuál es el dato observable o medible? El cuaderno de laboratorio con todas las mediciones. Listo. Esa es tu evidencia. Entonces, eso te lo encargué a Roberto. Entonces, Roberto, mira, tú de aquí a abril tienes que entregarme el cuaderno de laboratorio con todos tus datos. Y ahí cumpliste con tu actividad y listo, ¿ya? Cuando uno tiene, por ejemplo, objetivo asociado a comunicar los resultados, donde una actividad puede ser publicarlo, bueno, ahí es fácil, o sea, el dato observable o medible, la evidencia más clara, el paper, o el correo de la revista que dice su paper ha sido aceptado, ¿ya?
Entonces, y esos casos uno los va chequeando. Dentro de lo que se dice en los textos de cómo ustedes se pueden dar cuenta que lo que creen que una actividad no es una actividad, es porque no tienen cómo transformar eso en un indicador. Porque si ustedes dicen, yo puse esta actividad, pero en realidad no se me ocurre qué indicador, a lo mejor esa no es una actividad. ¿Ok? Ahí para que le hagan un análisis. ¿Ya? Entonces, ojalá cada actividad tenga un indicador, no tanto para postular un proyecto, en las postulaciones de proyectos no se piden indicadores, pero para gestionar su proyecto sí, ya para ver si están avanzando en los plazos que corresponden. ¿Estamos? Por ejemplo, yo una vez vi un proyecto Fondev que uno de sus objetivos era la que se llamaba la transferencia tecnológica, o sea, hacían todo un dispositivo y después tenían que hacer la transferencia a la sociedad. Y cuando yo veía cuáles eran los indicadores de ese proyecto, por ejemplo, era número de licencias vendidas, ¿ok? O número de usuarios de un ámbito de la sociedad. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios? Yo he visto esto mucho en normas, se construyen una norma y después dicen, ya, pero ¿cómo yo tengo un indicador que logré transferirle a la sociedad? Número de usuarios de la norma, cuántas personas compraron la norma, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí ustedes van generando indicadores. ¿No? Consultas, comentarios. Hasta ahí. Ya, David, esto está mirado. Sí, Franklin, dale. Bueno, Franklin, dale. una consulta súper rápida. ¿Qué tan deseable puede ser que en esta secuenciación como tipo Cartagena puedan haber actividades de diferentes indicadores superpuestas? O sea, discretamente superpuestas, no que todo el tiempo esté a la vez, pero Mm. ¿o qué tan admisible puede ser eso? O sea, bajo la lógica de que uno puede hacer eh, ciertas actividades puntuales de un objetivo de manera más o menos simultánea. No, ¿O mira, es poco deseable tal así? te pongo un caso, mira, por ejemplo, lo voy a ver si viene en abstracto, ¿no es cierto? Cuando un evaluador podría poner pero a mucha superposición. Por ejemplo, uno dice, mira, oye, pero aquí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco actividades superpuestas en 2 meses. ¿Ya? Eso va a ser bueno o malo dependiendo de qué tan compleja es la actividad y realmente si se pueden hacer en paralelo o no. No, porque uno dice, a lo mejor esta actividad es simplemente alguien que lleva un registro en papeles y esta actividad tiene que ver con gente que está haciendo mediciones y son personas distintas. ¿Ya? No es la misma persona que está haciendo dos cosas en los mismos plazos. Entonces, ya, todo eso ya de lo deseable ya depende de la naturaleza de cada disciplina. Hay actividades que son más complejas que otras y va a depender también de los recursos. Hay proyectos que tienden a tener mucho menos gente que otros. Te pongo un ejemplo en el caso mío. Yo en mi disciplina tienden a aguantar que dentro del presupuesto, junto con pagarle a tesistas, ¿no es cierto? Tú tengas un asistente técnico, ¿ya? Claro, entonces como yo tengo un asistente técnico en mi proyecto, muchas de estas actividades es mi asistente técnico y los otras las hacen tesistas, ¿ya? Entonces ahí no hay problema. Y yo en la justificación yo pongo, mira, necesito un asistente técnico porque todos los calibrados de mis instrumentos lo tiene que hacer una persona con experiencia, los tesistas no tienen esa experiencia, entonces esta persona la hace la encargada de calibrar y toda la actividad de calibración asociada. Y ahí sí es deseable porque optimizas tiempo, ¿ya? Eh, entonces, es deseable en el sentido de que optimizan los tiempos y no estás extendiendo el proyecto necesariamente, pero siempre con el límite de que no se puede generar una concatenación en donde tú tienes 7 actividades complejas y solamente la hace un tesista, si no, pues esa cuestión no convences a nadie así tampoco, ¿ya? Yo he visto malas evaluaciones en ambos partes. Muy poca concatenación y optimización de los tiempos, o sea, el proyecto está inflado en términos temporales y también he visto plazos completamente irrealistas en lo que se quiere hacer, es demasiado ambicioso para los medios, recursos y complejidad que es lo que se está haciendo. Entonces, ahí ya depende de cada disciplina y a veces depende de cómo tú explicas bien esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, me ha pasado casos donde yo he visto evaluaciones que yo soy del área, está planteada ahí, yo sé que se puede hacer lo que está concatenado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la mesa de evaluación a ti te dicen,
Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado defender malas notas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy de la mesa, una persona presenta una evaluación, yo soy de la mesa, pero soy de la disciplina del proyecto. Me ha tocado a mí defender proyectos y decir, no, si eso se puede hacer, si en realidad técnicamente es posible, pero ¿qué es lo que te responden? Te dicen, ya, pero eso está en tu cabeza. Po. Nosotros tenemos que evaluar lo que está escrito. Y lo que tú estás explicando no está explícito en el proyecto. Entonces, a veces es una mala explicación de que esto es posible. Tú tienes que explicarlo también. ¿Ya? Entonces, la habilidad de comunicar que el plan es coherente no solamente se reduce a marcarlo bien, se reduce a explicarlo en un discurso. ¿Ya? Ah, Y eso, gracias, Waldo. y eso, evalúa lo que está escrito, no lo que está implícito, esa cuestión. Siempre me Sí, va a aparecer. no, Y como yo tiendo explicitar. a ser medio blandengue en estas cuestiones, yo tiendo a ser como actuar de buena fe siempre, ahí normalmente mis No, colegas me paran, ¿no? ¿Cierto? sí, no, te lo pregunto porque justamente en términos como de recursos disponibles, pues a menos de que estemos en el contexto de un proyecto de investigación de como tesistas de doctorado, todos los recursos, las operaciones van a estar a cargo del investigador o la investigadora, del mismo cuerpecito. Claro, Entonces, claro, a mí, por lo menos en mi caso, va a tener algunos que van a estar en simultánea con cierta, o sea, no sobrecargándolos, pero como que es inminente, porque los recursos, pues, por la limitación justamente de recursos tanto humanos como presupuestales. claro que a nivel de tesis, probablemente la mayor responsabilidad de usted es el recurso temporal, más que el material, porque como decía Franklin, el material no depende de usted, ¿ya? Pero cuando ustedes postulen a sus proyectos postdoctorales o de iniciación, si es que se van a ir ustedes profesionalmente por esa línea, ¿no es cierto? Ahí sí la justificación de recursos materiales sí va a ser responsabilidad de usted. Y tiene que tener cuidado. Yo una vez me topé con un proyecto hace poco que en la metodología insistía siempre con dos tecnologías que tenían una sigla, así, TEM. Para esto necesito un TEM, un TEM, un TEM, y para esto otro necesito un V visible, V visible, V visible. Yo después dice, recursos disponibles. En mi laboratorio cuento con todo esto. No aparecía ni el TEM ni el UV. Después, bueno, entonces a lo mejor está pidiendo comprarse uno con la plata del proyecto. Me voy a solicitud de recursos. ¿Qué pide para comprar bienes capitales? No aparecía ni el TEM ni el UV. Entonces, el proyecto necesitaba el TEM y el UV y en ningún lado contaba con el TEM y el UV, ni ahora ni para comprarlo. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que evaluarlo mal. Ahora, claro, yo veía el contexto del proyecto, estaba en una universidad que yo sé que contaba con el TEM y lo veía decirle en otros laboratorios, pero no lo decía explícitamente ni tenía cartas de apoyo de esos otros laboratorios, entonces yo tuve que evaluarlo mal. Fíjate, ¿no? Y yo sabía que era injustamente mal evaluado porque no lo puso, pero que claro, tenía que hacer tripas corazón y pues yo tengo que evaluar lo que está escrito. Esa es la orden bien clara. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Ya, y espérense, déjenme salir de acá. Ya, entonces, ahí ustedes tienen que armarlo bien. Yo no me refería a la gestión del proyecto, pero sí doy este dato de los indicadores, que es bueno, como decía bien Jimena, ¿no es cierto?, tener indicadores para ver qué se está cumpliendo, quién no está cumpliendo, quién está cumpliendo bien, ¿no es cierto? Y ahí los ingenieros ocupan un software que se ocupa mucho. ¿Cómo se llama este software, Jimena, que ocupan para la gestión de los proyectos que están en el Microsoft Office? No sé si tú conoces, hay un software que siempre nombran, se me olvidan, no es el Excel ni Sí, nada. El no, sí, Project, yo lo Oye. el Project. Ya, el Project, yo cuando trabajé en la industria minera, el Project me tenía hasta aquí. ¿Por qué? Porque los tipos ponían actividades, ponían tu nombre, y si tú no le mandabas el producto, el indicador, después el Project me hinchaba a mí diciendo usted debe esta cuestión. Entonces tenían el tipo que gestionaba el proyecto nos tenía pero agarrados de todos lados, ¿no es cierto? Y no podíamos andar engrupiendo así como que nada, me quedo callado y después lo mando la próxima semana. No, el proyecto hinchaba, hinchaba, hinchaba. Y le llegaba el aviso a mí, a mi jefa, Waldo, está atrasado, Waldo. Así, decía, y ahí empezaban a hinchar, ¿ya? Eso, entonces, con esta parte yo termino, ¿no es cierto? Literalmente, cuando ustedes hacen un proyecto, tienen que convencer al evaluador
que tienen agua para lanzarse a la piscina, sí, literalmente. Y esa agua pasa porque ustedes tienen la idea clara, eh, tanto la idea en términos intelectuales de lo que quieren aportar, como en términos materiales, me refiero a materiales, plata y tiempo, ¿no es cierto? Para llevar a cabo lo que quieren hacer, porque si fallan en uno, en otro, en los dos, no hay problema. O sea, van a haber problemas, ¿no es cierto? Y el lío que es lanzarse a la piscina, fíjense, es lanzarse a la piscina, pero además con un clavado original, porque si ustedes tienen la idea clara, tienen materiales, pero lo que proponen es terrible fome, tampoco se los van a evaluar. Entonces tienen que hacer con un clavado más o menos encachado, ¿cachai? ¿No? Que tenga relevancia, o sea, que en su disciplina, diga, oye, en realidad qué bonito el clavado, así como que lo que quieren hacer ustedes en realidad es una cosa que tiene algo de aporte y no van a hacer el guatazo siempre ordinario, ¿no es cierto? Que no convencen a nadie, ¿ya? Eso, ya. Consulta respecto a este tema, porque a mí me queda solamente ver una cosita bien corta que dije que iba a ver el tema de el análisis de datos y las conclusiones, que ya no tiene que ver con proyectos en sí, pero que era como un valor agregado que quería darle al cierre de este curso, que es muy importante para la escritura de paper, ¿ya? Consultas. ¿No? Ya, mira. Deme un segundo que les voy a mostrar acá. Eh, ya. Miren, les voy a dar como lo que se llama en buen chileno la yapa, ¿no es cierto? Le voy a dar una cosa extra que está en este documento que les voy a mostrar, que junto con los típicos errores que están en la formulación de un proyecto, supongamos que ustedes se ganan un proyecto, lo llevan a cabo y ahora quieren publicar esto. Una de las cosas y aquí voy a opinar como revisor de artículos, no como revisor de proyectos, ¿ya? Una de las razones por las cuales eh, existe una alta tasa de rechazo en los artículos, eso depende de las revistas. Hay revistas que, por ejemplo, rechazan 1 de cada 10 artículos, los rechazan. Por ejemplo, Nature tiene esa estadística, ¿ya? Hay otras revistas que, no sé, pues, 1 de cada 3 rechazan, que normalmente son las revistas medianas, ¿no es cierto?, de mayor impacto, y las de impacto como bajo o incipiente, ¿no es cierto?, tienden a rechazar 1 a cada 2, ¿ya? Ahora, ciertamente que cuando uno publica algo, el rechazo a veces pasa porque la idea no es ningún aporte, no es original, ya está hecho, ¿no es cierto? Ya, eso tiene que ver con la parte intelectual y cómo ustedes formularon su investigación. Pero a veces pasa que el rechazo viene porque no saben discutir los resultados. Y cuando uno actúa como evaluador, ¿no es cierto? Si bien es cierto, a uno le preguntan, y el estándar de la revista, al menos las de Web of Science, son como bien parecidas, las pautas de evaluación son casi iguales de todas las revistas, le preguntan, ¿este trabajo es un aporte para la disciplina? Y entonces es el juicio más intelectual, ¿no es cierto? ¿Fue bien llevado a cabo metodológicamente de acuerdo al estándar de la disciplina? Ya, ese sigue, es una parte más de metodología y ejecución, y ahí cada disciplina verá si es que lo hicieron bien o no. Pero después viene una parte que es donde yo he visto la mayor cantidad de errores y son súper fáciles de subsanar con lo que espero que les voy a mostrar ahora, es si las conclusiones del estudio están avaladas por la evidencia presentada o no. ¿Ya? Y esa cuestión es súper compleja desde el punto de vista que muchas veces discutir, la palabra, la palabra que aparece en los papers, resultado de discusión, en estricto rigor, discutir un resultado son varias operaciones intelectuales, no es una. Y desde mi punto de vista hay que saber diferenciarlas y escalarlas para llegar a una conclusión producto de estas. ¿Me explico? Les voy a mostrar aquí un gráfico. Voy a agrandarlo porque no sé si lo alcanzan a ver ahí. Ya. Aquí tiene usted un gráfico, ¿no es cierto? Normalmente uno termina una investigación y uno sistematiza los resultados en gráficos, en tablas, ¿no es cierto? Varios gráficos, varias tablas, ¿no es cierto? ¿Cómo se discute un resultado?
Yo les voy a mostrar primero las etapas, después les voy a mostrar cómo esto se demostrado en un artículo. ¿Ya? Yo elegí algunos artículos bien concretos, uno de un premio Nobel, de cómo yo creo que explotan bien esto. Se entiende que cuando uno discute los resultados, uno debería aplicar las mismas etapas que ustedes son expertos, ¿no es cierto? Esta jerarquización de los niveles cognitivos que uno tiene. Lo primero que uno debería hacer es describirlo, ¿ya? Uno debería describirlo, analizarlo, explicarlo y evaluarlo, ¿ya? Y en ese orden, ¿ok? Dentro de los cuales, personas, cuando uno tiene poca experiencia, uno tiende a hacer normalmente las últimas dos y no las primeras, o cuando uno tiene muy poco conocimiento, tiende a hacer las primeras y no las últimas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, una persona que tiene poco conocimiento tiende a describir las cosas. Por ejemplo, eh, existe una guía sobre... Sí, yo tengo una guía, Jimmy, de Fondef respecto a los indicadores, se las voy a subir, ¿ya? En los Fondef aparece cuáles son los indicadores para ese tipo de proyectos, ¿ya? Ya, entonces, como bien les decía, por ejemplo, ¿qué es describir, no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen que es simplemente hacer proposiciones respecto de las variables que están en juego. Y eso, bueno, ahí depende de la disciplina, ¿no es cierto? Hay gente que lo hace en la leyenda de la figura, otros lo hacen en la presentación de la figura. O sea, por ejemplo, miren, aquí tiene usted una figura, voy a agrandar esto lo más posible para que lo vean. Ya, y aquí les muestro un gráfico. ¿Qué me dirían de ustedes de este gráfico? ¿Qué me dirían ustedes? Y ahí le voy a decir si ¿Lo es que el puedes, gráfico... lo puedes ampliar un poco más? Que no alcanzo. A ver, Sí, sí, voy a agrandar lo más por posible. favor. ¿Eh? O sea, primero el título del gráfico dice qué es lo que deberíamos ver en el gráfico. O sea, a qué está referido el gráfico. Claro, claro. Eh, Dale, dale. Eso ya hay información porque no solamente sale como en muchos gráficos qué es lo que corresponde al eje X, al eje Y como variables y cómo se mueven, sino que hay una descripción. Ya. Eh, Ya, entonces la leyenda que está ahí es parte de la descripción. Ya, yo estoy de acuerdo contigo. La leyenda solamente es descriptiva. ujú. ¿Estamos? Ya, ¿cuáles son las variables que están en juego? A ver, según usted. O según lo que dice la leyenda. No sé si es que todos captan lo mismo. ¿Cuáles son las variables en juego? Mortalidad de niños por cada 1000 nacimientos. Niños y, Con, niños y niñas. Ya. Me están dando dos variables. No son la única, ¿eh? Está la variable mortalidad de niños por cada 1000 nacimientos, mortalidad de niñas por cada 1000 nacimientos. Países. Países, súper, ¿no es cierto? ¿Ven alguna otra? sí, el tamaño de los puntitos. Ya. Y además, la magnitud de la mortandad de cada país respecto al total, expresado como el tamaño del puntito, ¿no es cierto? ¿De dónde está eso, la magnitud? ¿Dónde lo dice? ¿Qué No, es no la lo dice, magnitud? porque la leyenda no lo dice. Ah, ok. Deja, ¿no? Mm. Por ejemplo, aquí India, ¿no es cierto? ¿Por qué es Ujú. más grande que Sudán? Porque una cosa es el dato normalizado, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños de India mueren por cada 1000 habitantes? Que es un poco menos de 40. ¿Cuántas niñas? También un poco menos de 40. Y otra cosa es que como India es un país grande, ¿no es cierto? Hay muchos habitantes, ciertamente que el número total de mortandad en India representa una magnitud mayor que el de los países más pequeños que tienen menos gente, ¿no es cierto? Y eso no lo dice el título, ¿ya? Una cosa súper importante cuando ustedes sistematicen los datos y los discutan es que esto lo hagan, la descripción, antes de analizarlo. Es decir, en el siguiente gráfico se presenta la mortandad de niños versus niñas para distintos países, representando el aporte relativo de la mortandad total de cada país en función de la proporción del tamaño del círculo. Una cosa así. ¿Ya? Eso sería la descripción. Ahora,
Un error muy común que hay en esto, ¿no es cierto?, es que la mayoría de la gente sin experiencia, ¿no es cierto?, cuando escribe un artículo no hace eso, no escribe. Incluso, un error muy común es que ni siquiera presenta la figura en el texto. Por ejemplo, dice, presentarla, es decir, a continuación, en la figura 3 se presenta la descripción. Yo me he topado con muchos artículos que ni siquiera presentan la figura. Habla, la mortandad es terrible, está pasando estas cosas, figura tanto, y aparece la figura. No, no es que aparece en el texto anuncia la figura. Simplemente aparece la figura, y en ninguna parte del texto conectan la figura con el texto. ¿Ok? Y ahí, claro, eso se llama en términos de evaluación de un artículo que la figura es decorativa. ¿Qué quiere decir? Que la pegaron para llenar espacio, pero no la ocuparon en la discusión. Y parte de ocuparla es primero describirla. ¿Ok? Por ejemplo, los bioquímicos tienden a, en la leyenda de la figura, hacer la descripción. Ya, esta figura representa tanto, tanto, se ve esto, esto y esto. Te entregan todas las variables. ¿Ok? Y aquí hay más de dos variables. Si uno dice, acá el gráfico tiene aquí, hay dos variables. No, es que en el estricto rigor hay cuatro. ¿Ok? Están niños, niñas, país y la magnitud del país. ¿Cuántos veces? Son cuatro variables. ¿Estamos? Consulta hasta acá. Esto es describir. Tenemos que pasar a la siguiente etapa, analizarlo. ¿Ya? No, un alcance, por si acaso, igual lo que yo creo por lo menos en este tipo de programas no lo han explicitado, pero sí he conocido experiencias en otros programas donde el proceso de la escritura lo andamian muy explícitamente. Y esto por lo menos que en algunos rúbricas, por lo menos de proyectos de evaluación de carreras de didáctica del lenguaje, por ejemplo, bueno, ahí es donde más explícitamente lo he visto, le solicitan mucho a los investigadores, a las investigadoras, como usar elementos gramaticales, por ejemplo, tener en cuenta que para una descripción uno utiliza ciertos iniciadores de frase o ciertos conectores gramaticales, están ciertos tiempos, y esa, al menos en mi opinión, es una herramienta súper Sí. sencilla de usar y muy potente uno tener en cuenta qué tipo de conectores o iniciadores de frase para hacer una descripción, para hacer un análisis, para formular una conclusión, como que visibiliza muy bien el proceso y que creo que puede ser de mucha ayuda. Sí, mira, si tú tienes o si usted ha tenido la suerte, yo nunca tuve la suerte de esto, he tenido que colaborar con colegas de esta área. Si usted ha tenido la suerte de tener cursos de estrategias discursivas, en donde además se conecte con la parte de escritura científica concretamente, hacer equipo con esa gente es súper bueno por lo que dice Franklin. ¿Ya? Una cosa es tener estrategias generales, ¿no es cierto? Y otra cosa es estrategias generales llevarla a la ciencia, para buscar, como dice Franklin, esos conectores propios de la ciencia. ¿Ya? ¿Y tú cómo O sea, lo haces particularmente cuando... ¿Perdón? Ah, ¿Perdón? perdón, interrumpido. no, tranquilo, dale, yo complemento, sí, yo complemento. No, era para preguntarte, ¿tú cómo sueles usar en el proceso de escritura, Waldo, las descripciones? ¿Qué sueles tener en mente al momento No, mira, a de la ver, confección? yo simplemente lo he desarrollado como por experiencia en mi área de tanto leer artículos. O sea, la gente que lo hace bien tiene típicas palabras cliché. Por ejemplo, dicen, a continuación podemos ver en el gráfico tanto variable, 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 variable. Entonces, en la continuación podemos ver, ¿no es cierto? En la figura tanto. Esas son las frases típicas que se van uniendo, pero es en mi disciplina, ¿ya? Insisto, los bioquímicos no tienen esa forma de trabajar, porque yo me he tocado analizar papers de bioquímica también, porque en mi instituto hay carrera de bioquímica, y ellos no hacen esa introducción así como al comienzo de un párrafo poner esa frase cliché, sino que ellos literalmente lo pegan en la leyenda nomás y nada más. Incluso, les pongo un caso, ¿no es cierto? Los bioquímicos tienen una forma que a mí me descoloca un poco, ¿ah? Ellos separan eh, resultado de discusión. Entonces tienen un capítulo que llama resultado y ese es meramente descriptivo, y tienen un capítulo de discusión en donde hacen lo que yo les voy a hacer a continuación, que es el análisis, la explicación y la evaluación. ¿Ya? En mi área eso va todo junto y se llama discusión de resultados. Y ahí va la descripción, análisis, todo va en un continuo. A eso ya depende de estilo. ¿Ya? Yo no estoy diciendo en qué orden aparezcan estas cosas, porque ahí cada disciplina y cada revista tiene sus lógicas, pero de que tienen que estar, porque si no van a tener un problema ante los evaluadores. ¿Ya?
Después de... Lo que Sí, Jimena. iba iba a decir yo es que con respecto a que hay muchas veces que suena como redundante describir, por ejemplo, antes de un gráfico o después de un gráfico lo que uno lee en él, lo que se supone que debe estar descrito en el gráfico solo con verlo. Claro. Yo siempre pienso que de todas maneras es importante, así como casi porque hay gente que le es más fácil leer un gráfico, como hay otras personas que les es más fácil leer un discurso. Y en ese sentido, creo que todos estos párrafos de discusiones tienen que ver con algo que nosotros también tenemos que elevar y relevar en nuestras disciplinas, que es la estrategia discursiva. Porque por algo nosotros también tenemos que saber que existe la descripción, la explicación, la justificación para llegar a la argumentación, que sería al final como la conclusión de nuestro trabajo. Entonces, no es algo que para mí sea eh, poco importante, sino que, o que nazca solamente como, o que hayan estudios o disciplinas que tengan que relevarlo más que otros, sino que yo creo que para la comunicación de una investigación, las estrategias discursivas son importantes e independientes de que se duplique. A lo ¿Sí? que me refiero es que, sobre todo con las descripciones. No, O yo sea, estoy de acuerdo contigo, sí, sí, a sí. mí, Dale, a mí dale. me cuesta leer descripciones si yo no tengo el gráfico. Ya. Entonces, y me cuesta solo el gráfico por sí mismo. Entonces, yo necesito leer parte de una descripción para poder ir entendiendo el gráfico. A veces solo partes chiquititas de un gráfico que tengo harto, harto recorrido con observaciones de gráfico, pero siempre me falta un poco de descripción porque hay algo que quiero ver un poco más allá. Entonces, hasta incluso por una cuestión de inclusión, es... Ah. hay algunos que no podemos solo con una cosa y tenemos que No, pero tener un... a ver, Jimena, mira, yo por eso les decía, la gente que tiene mucha experiencia tiende a hacer lo que dice Jimena, tiende a omitir las descripciones, porque dice, bueno, el gráfico está ahí, obvio, es cosa de verlo, cuáles son las variables. Pero fíjense que ustedes mismos, y yo también, ¿no es cierto? No vieron inmediatamente el tamaño de del país. Y de hecho, cuando ustedes ven la estadística, hay una estadística que la otra salió en Chile, que es algo así como que el 70% de la gente no sabe leer un gráfico. Entonces, y no, no creo que se deba a problemas de capacidad intelectual, la mayoría de la gente está en una norma, obviamente, es que esta cuestión tiene caleta de información, si esa es la cuestión. Incluso a veces pasa que los gráficos tienen simbología súper concreta de cada disciplina, e incluso dentro de tu propia disciplina, a veces tú te pierdes qué diablos quiso poner el autor, porque aparece una F sub C. Y chute, ¿qué diablo F sub C? O sea, ya está bien que manejo algunas siglas, pero tampoco las manejo todas. Entonces, incluso para un evaluador con experiencia en el área también se puede perder en estas cuestiones. Si, yo sé que el ego tiende a decir, es simple un gráfico. No, no es simple. ¿Ya? No es simple. Y hay que describirlo. ¿Ya? Y ahí recién tú puedes hacer un análisis. Por ejemplo, miren, analícenlo. Entendiendo, analícenlo como desagreguen sus partes relevantes. Analícenlo. ¿Qué pueden afirmar luego de desagregar esta gran cantidad de información? Denle, a ver. ¿Qué destacarían? Naciones africanas tienen la mortalidad más alta. Ya, es una cosa destacable, ¿cierto? En general. Lo asiático la menor. Ya, se ven tendencias demográficas, ¿no es cierto? Súper. O sea, geográficas, perdón. ¿Ya? Hay uno que dice el mundo. Ya, el mundo, claro, este que dice el mundo, que sería esta ploma sería, ¿dónde estaría el mundo si lo tomamos el mundo como un todo, ¿no es cierto? Ahí Claro. estaría como la media, por así decirlo, ¿ya? Pero tú estás suponiendo que está mostrando que dice el mundo es ese puntito grande. Eso es lo que estoy tratando de No, es que hace tiene que rato ser ese, de... porque acuérdate que la magnitud del círculo es el que representa el total. Sí, pero claro, Pero esa descripción que te estoy haciendo no es evidente, por eso tengo que decirlo. no, po, ¿No? eso voy, a eso voy. Si fuera, para nosotros puede ser evidente, pero no debería ser evidente, debería ser evidente. Ya, ¿te fijas? Y para eso se necesita la descripción al fin. Exacto. ¿Está bien? Ya, esa es una cosa. ¿Qué otro análisis pueden hacer?
Ya, vemos una diferencia geográfica, como decía Jimmy, Franklin, ¿no es cierto? Eso es lo que están hablando aquí. Claramente Hay los una, países africanos están peor que los asiáticos, ¿no es cierto? hay una línea que es, yo supongo que el parity line es una línea de paridad. Claro, la línea segmentada Es sería la la línea pendiente segmentada. uno, sería la pendiente uno, o sea, donde existiría exactamente la misma proporción de mortandad niños-niñas. Ya sé, eso no son datos experimentales, esa sería la línea de paridad teórica, ¿no es cierto? Claro. O sea, ahí, claro, muestra que hay más hombres, más niños, hay más mortalidad de niños que de niñas. Súper, súper. ¿Vieron todo eso, no? Porque esto no es trivial, ¿ya? Como les decía, ¿no es cierto? Esta es la línea de paridad y todos los países, salvo unos contadas excepciones, India quizás es una excepción, ¿no es cierto? Sí. Tonga, pero casi todos los países, salvo estos dos, la Los mortandad de hombres son niños es mayor que la de niños. Está sobre la línea segmental. Y fíjense que hacer ese análisis no es simple, ¿eh? No fue el primer análisis que hicieron, fue el segundo. ¿Ya? pero para hacer ese había que leer arriba. O sea, sin hacer la descripción, tú no entenderías qué diablo No. es esa línea segmental y ver que, y sin hacer la conexión que en el eje Y están los niños y por lo tanto si está el Y sobre el X quiere decir que hay más niños que niñas en mortandad. Entonces, esas son para analizar algo, son varias operaciones intelectuales y verbalizar ese análisis en la segunda etapa. Perdón, no veo la línea de paridad. Sé que está en el texto de arriba, pero no la veo en la gráfica donde la muestran. Pero No, no sé si está por donde Zoom está donde la marcó Waldo. Es la línea de 1-1, es la línea de, Esta ¿cómo se línea que llama? está acá, esta que estoy marcando 1. acá, claro, Es una esa línea sería la pendiente. pendiente uno, esa sería la pendiente uno. Es decir, si los países tuvieran paridad de mortandad, deberían estar ubicados sobre esa línea. Y por eso la marca el gráfico. Y no lo dice en la leyenda no dice, le estoy marcando la línea de paridad, no, no dice eso. Vale. Y claro, casi todos los países, los puntos están sobre esa línea. Por lo tanto, un resultado del análisis es mostrar que eso sí que es lo que significa en términos proporcional. En la gran mayoría de los países del mundo, la mortandad de niños superior a la de la niña. Y ese es un análisis. Ay, Esa no es esto una se me... descripción, porque ustedes tuvieron que desagregar la información para hacer esa proposición. Ese es un análisis. ¿Ok? Tanto que los países africanos tienen más mortandad, como también hay más mortandad en niños que niñas, es un análisis. Otro análisis es decir, mira, y los pocos países que no siguen esta tendencia son Tonga e India. Eso ¿Y también es por resultado qué? de un análisis. El por qué, eso ya tú estás pidiendo una explicación, pero yo no puedo explicar algo sin primero describirlo y analizarlo. Ah, sí. ¿Te fijas? Consulta hasta acá. Comentarios. Entonces, yo primero describo, después analizo. Ahora, es súper importante esto, que cuando yo analizo, tampoco se trata que yo voy a destacar todas las tendencias. Yo tengo que destacar las tendencias que me sirven para mi pregunta y mi hipótesis. ¿Ya? Tampoco es necesario analizarlo todo, ¿ok? Recuerden que todo resultado sistematizado está en función de un proyecto y un proyecto está en función de una pregunta y eventualmente de hipótesis, si es que es ciencia básica. Por lo tanto, yo tengo que desagregar la información que me sirve para empezar a aproximarme a conclusiones respecto de mis preguntas, ¿ya? Si a ustedes no les interesa el tema geográfico porque su pregunta va por otro lado, entonces no hagan ese análisis, no es necesario. Estaría de más, ¿ya? Ahora, si su pregunta es cuáles son las causas de la mortandad infantil, ciertamente que la parte geográfica y que el niño es mayor que el niña, quizás algo les va a aportar a sus conclusiones finales y ese análisis tendrían que hacerlo, ¿ya? Y quizás no le interesaría que hay algunos países que se escapan de la norma, porque eso a lo mejor es irrelevante para su pregunta. Le interesan los países que siguen una tendencia, no los que no la siguen, ¿ya? Vale, nos vemos, Pablo. Que esté bien.
Ya, descripción y análisis, ¿no es cierto? Miren, y ahora viene el tema de la explicación, fíjense. Mucha gente con experiencia pone un gráfico y lo explica, sin pasar por la etapa de descripción y análisis. Si hacen eso, están jugando a ganador en un artículo, o sea, están jugando a que el revisor va a entender completamente la parte descriptiva y de análisis sin que ustedes la hagan, y por lo tanto les va a entender su explicación. Como decía Jimena, yo estoy de acuerdo con ella, les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Porque no todos los evaluadores les van a seguir esto, ¿no es cierto? Ustedes no pueden asumir que por el hecho de que una persona evaluadora tiene una cabeza súper lúcida para entender todo esto, también le pueden tocar evaluadores tontos, ¿ya? Por así decirlo, ¿no es cierto? O evaluadores con poca experiencia, y listo, pues entonces, bueno, hagan esas dos etapas. Ahora, explicación. Ya. Y aquí viene un tema, miren, yo les voy a hacer la siguiente ejercicio. Primero le voy a hacer un ejercicio intuitivo y después les voy a hacer un ejercicio un poquito más formal. Explíquenme esto intuitivamente. Por ejemplo, la tendencia de los países africanos. Obviamente que nosotros no somos del área, no manejamos las grandes teorías socioeconómicas, ¿ya? Eh, pero hagan una explicación intuitiva. O sea, según usted, ¿qué podría explicar que en los países africanos hay una mayor mortandad de niños y de niñas? Juéguensela. Es decir, estamos explicando todo este trozo, ¿ya? Todo este trozo. Láncese. Oh, ya, yo podría decir Dale. algo. En el sentido de tratar de, en esta cosa de supervivencia que tienen algunos países con respecto a la malnutrición o a, a las oportunidades de sobrevivir o de vivir, puede ser que en la medida que nazca, que se em, proteja o se nutran mejor las niñas que los niños, tiene una cosa como de supervivencia al final, pues tienen que haber más niñas que sean, no sé, que Ah, ya, sobrevivan, que niños, y al final necesita población. Y si ya, se mira, a muere a ver, esa velocidad, Jimena, ya, súper bien, pero tú estás haciendo una explicación de la otra tendencia. O sea, una es la tendencia que los países africanos tienen más mortandad de niños y niñas, y la otra es por qué hay más mortandad de niños versus niñas en todos los países. Tú me estás haciendo una explicación de la segunda pregunta, no de la primera, ¿ya? Y ciertamente que puedo estar de acuerdo contigo que una explicación racional, es decir, mira, en la mayoría de las sociedades, la vida de las niñas tiene más valor que de los niños por razones reproductivas. Y por eso se cuida más a la nutrición de las niñas que de los niños. Es una explicación racional, ¿ok? Cuando uno hace una explicación en un artículo, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que ser racional y segundo, tiene que ser coherente con lo que se sabe del tema, ¿ya? Ya me voy a referir a lo segundo, ¿ya? Respecto a los Podría países africanos, agregar, ¿sí? podría agregar yo condiciones sociopolíticas particulares de esos territorios, de esos países, porque en lo que dicen recién tiene que ver con la alimentación, pero también los problemas de mortandad no necesariamente tienen que ver con la alimentación, o no sé si está asociado a la alimentación, no lo veo. O sea, aquí la variable alimentación no está. Nosotros estamos buscando una explicación. O Ah, sea, estamos ya, buscando sí, sí. proposiciones que están Ya, fuera de estos agregaría datos, entonces, ¿cierto? Para sí, explicarlo. agregaría la condición sociopolítica, Ya. sobre todo de temas de, entre comillas, anarquía o guerrilla, decencia. En la mayoría de esos países hay una inestabilidad política permanente, ¿ya? Eso podría explicar también temas de mortandad. Em, También está el tema de la distribución económica o el índice de Gini. Si uno pudiera buscar ahí en alguna referencia, lo más probable es que en esos países ese índice de Gini esté también, Disparado. entre comillas, exacerbado y por lo ¿Mm? tanto hay mayor desigualdad en esa sociedad.
Y, y yo lo explicaría también por las condiciones sociopolíticas y la inestabilidad política de esos territorios, y por lo tanto, en base a esa inestabilidad, uno podría derivar en explicaciones que tienen que ver con soberanía alimentaria, eh, condiciones de lo público o digamos, el, el- digamos, el alcance de la protección pública a los sectores más vulnerables. Porque si uno mira también ahí un poquito más abajo del círculo, uno ve Haití, que es el ejemplo en América digamos, es uno de los países de América que está en la parte superior de la curva, o sea, no curva, de la recta, en este caso. Está bien, ¿eh? Roberto estaba comisionado a la ONU. Excelente. Ahora, Con su Bachelet, claro, claro. embajador de la Ahora, UNESCO. La SOA Bachelet. Un lo SOA. que ustedes acaban de hacer, ¿no es cierto?, es estructurar explanans, o sea, proposiciones que son racionales respecto a los datos. Ahora, en un paper hay que hacer eso ciertamente, pero lo segundo que hay que hacer, que ahí también hay muchos errores, es que la explicación nunca debe ser endogámica. De hecho, en las pautas de evaluación aparece a veces ese término. O sea, si es que realmente las discusiones, las conclusiones se nutren de lo que se sabe del tema. ¿Ya? Obviamente, como nosotros no estamos revisando el estado del arte en este momento de este tema, no podemos hacer una discusión conectada con lo que se ha publicado. Ustedes están haciendo la primera parte, la discusión racional, y ahora ponderémosla, esta explicación, a la luz de otras investigaciones. O sea, ¿es coherente lo que dice Roberto, lo que dice Jimena, con lo que se sabe del tema últimamente? Eso tiene que ir dentro de la parte de la discusión a nivel explicativo. O sea, una explicación debe tener referencias. Si no, se le acusa de discusión endogámica, ya que no se conecta Pero, con lo que está perdón, publicado. profe, ¿Mm? ¿Sí? ¿la explicación debe tener referencias o la evaluación debe ser en base a... Ahí me La perdí. evaluación también, la evaluación también. Los juicios de valor siempre son comparativos, ¿ya? Pero las explicaciones, ¿no es cierto? Cuando tú apelas a variables, Roberto, ¿no es cierto? Variables económicas, variables sociales, variables alimenticias. Ahora hay que ver si es que lo que está publicado en el tema respecto de esas variables y la relación con la muerte se condice contigo, ¿no? Con lo que tú estás diciendo, ¿ya? Porque mira, te pongo un caso y aquí tengo yo un párrafo ad hoc. Mira, se lo voy a mostrar. Ah, perdón, me salí del... Mira, aquí le voy a mostrar. Es que, por ejemplo, yo me quedé pensando en ese, Waldo, si en ese caso también habían razones biológicas, por ejemplo, que pudieran hacer a los niños más vulnerables que las niñas en términos de sistema inmune o en términos Eso es racional, ¿te digamos, curar fijas? más allá de la que tuviera acá, por ejemplo. Claro, eso es racional. Ahora, lo importante es que, aún siendo racional, puede ser coincidente o inconsistente con lo que está publicado en el área. Y eso hay que decirlo. Mira, yo le voy a mostrar un párrafo donde intento hacer esto, que es lo que se llama la evaluación interna, ¿ya? Por ejemplo, miren, no sé si alcanzan a ver este párrafo. Ya, aquí hago la evaluación interna del gráfico, ¿no es cierto? De que un poco lo que hicieron ustedes, la explicación racional. Yo aquí puse, nuestra explicación de las causas de la alta mortandad de niños y niñas en países africanos es consistente con los otros continentes. Por ejemplo, pues claro, yo le estaba asociando a que los países eran inestables, eran más pobres, habían problemas de alimentación, etcétera. Ahora, ponderemos si esa explicación tiene sentido o no. Uno hace una evaluación interna y una evaluación externa. ¿Qué es la evaluación interna? Que lo que ustedes dicen de los países africanos es consistente con los otros países del mismo gráfico. Por ejemplo, dice, si tomamos los países sudamericanos, uno de los países que presenta peor estabilidad política es Venezuela. Países que presenta igualmente uno de los peores resultados de inversión, crecimiento, acceso a alimentación, de mortandad infantil en este continente. Y ahí tendría que ir una referencia, ¿ya? Por otra parte, si tomamos Centroamérica y Norteamérica, el país con peor desempeño, como decía Roberto, es Haití, lo cual es igualmente el de peor indicador político y económico de la zona. Es decir, si uno toma los otros países africanos con toda esta discusión de inestabilidad sociopolítica, igual se condice si tomamos, por ejemplo, solo los países sudamericanos, efectivamente, o americanos en general, y solamente esos países son los que están peor también. Ya, eso es coherente. Pero ahora, coherente internamente.
coherencia interna, ¿no es cierto? Se condice con el mismo gráfico o incluso con otros gráficos que ustedes puedan tener en un estudio, porque ustedes a veces presentan 3 gráficos, 5 gráficos, y cuando discuten el último gráfico, es coherente con lo que han puesto de datos en los gráficos y figuras anteriores, también hay que decirlo, ¿ya? Pero también viene la coherencia externa, que es la que yo decía, el tema de la referencia. Aquí ponga, fíjense, dice, nuestra evaluación de la explicación de los resultados de la mortandad infantil es positiva por cuanto se condice con los resultados de otros países. Sin embargo, esta evaluación es incompleta por cuanto las comparaciones que hacemos para construir nuestra evaluación se limitan a los datos del mismo gráfico. Es bueno que nuestras explicaciones sean escrutadas con datos de otro estudio. Y aquí yo pongo, este es un review real, ¿ya? Aquí yo hago una evaluación externa respecto de un review respecto al tema. El review es de McFadden y Oxenham 2022, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta evaluación externa? Aquí la presento, ¿ya? Dice, nuestra explicación asociada a la estabilidad política como factor determinante para explicar la mortalidad infantil en países africanos se presenta como una explicación rival a la presentada por McFadden y Oxenham 2022, es un review, ojo, quienes al analizar la evidencia arqueológica asocian una mayor mortalidad infantil a una mayor fertilidad. Eso es lo que concluye ese review. La fortaleza de la explicación de McFadden y Oxenham es bastante buena por cuanto efectivamente los países con menor fertilidad, como en el caso de Japón en Asia o de Chile en Sudamérica, ¿no es cierto?, son los que presentan menor mortandad. Al parecer, la planificación familiar podría ser un factor determinante y no se puede descartar que sea complementario a la estabilidad política, aspecto que debe ser analizado con mayor evidencia, ¿ya? A eso me refiero con decir, ya, esta es nuestra explicación, pero ¿cómo se condice con lo que está publicado? Opción número 1. Hay estudios que han demostrado que la inestabilidad política fue la que gatilló explosiones de mortandad en algunos países. Y eso sería coherente. Hay estudios que han analizado otras variables que no están en nuestra explicación para explicar lo mismo. Y ahí habría que ver si esa explicación sería rival o complementaria, también hay que decirlo, ¿ya? O pueden haber estudios que deslegitiman nuestra explicación. A lo mejor hay estudios que dicen, mira, sin embargo, si vamos a la literatura, vemos que hay estudios que han demostrado que la desigualdad económica no tiene nada que ver con la mortandad. De hecho, los países que tienen más desigualdad económica, como Singapur, son los que tienen menos mortandad infantil. Así que lo lamento, Roberto. Ya, te dejas, ¿no? Y eso lo va, esa se llama hacer una explicación cruzándola con la literatura. Primero, Y en este caso, en la explicación de esto último, donde dice, al parecer la planificación familiar podría ser un factor determinante, etcétera, em, ese al parecer es subjetivo hasta cuándo lo puedes relacionar a alguna referencia que lo valide. ya, que es el tema. Eh, ¿Debería existir en el párrafo siguiente o ahí mismo algo que claro, valide que ese parecer pueda ser una evidencia? ya, es que ahí estamos atravesando la barrera entre explicar y concluir, ¿ya? Ciertamente que lo que yo le estoy mostrando yo lo hago con un solo review. Cuando tú explicas un gráfico, tú tienes que hacer una explicación que normalmente tú cruzas más de una referencia. Normalmente una explicación, no sé, tienes 3, 4, 5 cosas citadas en tu discurso explicativo, ¿ya? Y aquí viene el tema. Eso de poner al parecer o se demuestra que, ¿no es cierto? O sea, ¿hasta qué grado tú puedes defender tu tesis explicativa? Relativizarla o descartarla va a depender precisamente del peso de tu evidencia más toda la evidencia que está publicada en el tema que sea relevante. Si, por ejemplo, supongamos la tesis de Roberto, ¿no es cierto?, que le echó la culpa a la desigualdad económica y que obviamente que internamente es coherente con el gráfico, ¿no es cierto? Supongamos que vamos a otros estudios que efectivamente están concluyendo lo mismo. O sea, sabes que mira, cuando analizamos la literatura, de los 8 estudios que están publicados respecto a la desigualdad económica y el efecto sobre la mortalidad infantil, los 8 concluyen también en otras épocas. Por ejemplo, se hizo un estudio en la Edad Media, se hizo un estudio en el periodo antes de la caída del muro de Berlín, no sé, también concluyen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces, podemos decir que nuestra explicación no solamente es coherente internamente, es coherente con la literatura y por lo tanto no podemos escapar entonces a la conclusión que la mortandad infantil está fuertemente relacionada con la desigualdad económica. No solamente porque por nuestro estudio.
es porque nuestro estudio además es coherente con todo lo otro. Y ahí tú recién estás concluyendo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? eh, hay una línea igual delgada con esta cosa de incorporar otras perspectivas o estudios. Yo estaba pensando a propósito eh, de la planificación familiar, por ejemplo, en ecología poblacional se habla del R, que finalmente igual es 50-50, o sea, la proporción final entre hombres y mujeres igual es 50-50, independiente de los factores de mortandad, de nacimiento, etcétera. Eh, entonces, ¿en qué medida o hasta qué punto uno puede, porque no hemos dado cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta que en investigaciones hay espacio para todo, digamos. Entonces hay de todo tipo de estudios donde uno podría tomarse de uno o no, uno tiene que ir aquí, digamos, a donde está la mayor cantidad de evidencia a favor o en contra, o uno podría tomar estudios que son más casuísticos. En este caso entiendo que es un review, pero de cuántos artículos, y porque me llama la atención la conclusión. Claro, cuando a ti te piden evaluar los artículos, a ti te piden analizar si es que el autor utilizó literatura, fíjate, son dos términos, actual y pertinente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Que por el hecho de que estás enamorado de tu explicación, simplemente haces cherry picking, que se llama, ¿no es cierto? Que tú vas a elegir solo los artículos que son coherentes con tu explicación de la desigualdad. Y eso te va a llevar a ti a tomar no los artículos más pertinentes ni los más actuales, sino que los que te convienen. Y ahí te hace pedir un evaluador con experiencia. ¿Ya? Te va a decir, oye, tomó un review del año 1994 en la Unión Soviética, pero han salido 25 reviews estos últimos 5 años que abordan no solamente la Unión Soviética, sino que toda la historia de la humanidad y no los citó para su conclusión. Lo siento, pero o me cambia las conclusiones que sean coherentes con la literatura más actual y pertinente, o no le publico esta cuestión. ¿Ya? Y ahí se asegura cierto grado de objetividad en las conclusiones para no caer, fíjense, para no caer en activismo. ¿Ya? Hay revistas que las han expulsado del sistema de Web of Science por hacer eso que dice Roberto. ¿Ya? Porque los trabajos que se publican ahí citan solo los trabajos de la misma revista que tiene una línea ideológica. A la revista que le pasó eso fue la revista Homeopathy, que era una revista que por su nombre defiende la homeopatía como que fuera una cosa real. La gente que publicaba ahí citaba solo trabajos de homeopatía, en un 70% de las citas eran de la misma revista, no citaban la literatura actual y pertinente de otras revistas que tendían a concluir que la homeopatía no servía para nada, y por lo tanto, nicho ideológico, revista expulsada del sistema. ¿Pero una revista vos, la Fue homeopatía? Homeopathy fue Web of Science, tenía índice de impacto y todo. ¿Hasta cuándo, Waldo, más o menos? Debe haber sido más o menos hasta como el año 2010, No te puedo creer. por ahí. Todavía existe la revista, pero ya no está en Web of Science. ¿Ok? Claro, la autocita es acusación de nicho ideológico. O sea, tú no puedes hacer cherry picking para hacer tu discusión. ¿Ya? Si no quiere decir que tú tienes una posición interesada. ¿Ok? Hay todo un cuento ahí. Les puedo hablar de un montón de temas que están ahí en el límite donde se está planteando de si realmente esta cuestión es científica o no, si hay que sacarla por lo que dice Roberto. Como que ya el puro título de la revista, ya sabéis lo que tenéis que concluir de antemano, porque la revista tiene una línea. ¿Ya? Igual me hace dudar también sobre ese supuesto asunto de la neutralidad también del quehacer científico. Sí, es que hasta claro, que, es que mira, yo entiendo lo que haces tú. O sea, una cosa es que un científico no sea neutral, ¿no es cierto? Que nadie es neutral, ¿no es cierto? 100%. Pero otra cosa es que las normas para discutir tus trabajos, para controlar dentro de lo posible esta subjetividad, te las pases por donde quieras.
¿ya? O sea, cuando tú no aplicas las normas para concluir, que la norma es precisamente cruzar tus hallazgos con los hallazgos de otros más pertinentes y actuales posible. Claro, si tú te saltas esa norma, quiere decir que ni siquiera tienes la intención de hacer, de ser objetivo, o sea, y ahí es donde hay un problema, ¿deja, no? Entonces, claro, hacer cherry picking, claro, si ustedes escuchan, los políticos hacen eso, cuando quieren defender si son pro o en contra de algo, la marihuana, el aborto, no sé, no les interesa buscar lo más actual y pertinente, les interesa buscar los estudios que se acomodan a su posición política. Entonces, no citan todos los trabajos, ni los más actuales ni los más pertinentes, ¿ya? Yo, por ejemplo, donde he visto esto mucho en el tema del género, o sea, cuando está esta cuestión de los atletas trans, ¿no es cierto? Y si tú quieres defender o apoyar que participen las mujeres trans con atletas cis, cuando citan estudios, es que yo conozco los reviews que han salido y no citan ninguno de los reviews que están saliendo últimamente. Incluso la polémica esta que salió ahora último, hace poco, ustedes supieron que se metió la Defensoría de la Niñez por el tema de las terapias de reafirmación de género en menores de edad y las congelaron, ¿no es cierto? ¿Y por qué las congelaron? Porque o se dieron cuenta recién que habían review hace como 5 años atrás que mostraban que no afectaban esa supuesta reversión de la depresión producto de su disforia. Los estudios mostraban que no tenían ningún efecto de mejora sobre la depresión de la disforia, estas terapias de reafirmación. Cero, ¿ok? Mostraban que los efectos secundarios eran gravísimos, no era solamente reversión del género, se le generaban problemas intelectuales por tener el cerebro inmaduro, problemas hepáticos, y los reviews concluían que por razones éticas estas terapias no debían ser recomendadas, y habían 2 reviews que mostraban eso. Sin embargo, estas personas que defendían esto, ¿qué es lo que citaban? Un paper que mostraba que un grupo de personas de 10 mejoraban la salud mental. O sea, no le interesaba la evidencia más pertinente y actual para concluir algo. ¿Se fijan? Y cuando salieron estos reviews, que ya se sabían qué rato, ¿no es cierto? Decían, oye, esta cuestión en realidad, como terapia, tiene cero efectividad y tiene un montón de riesgos. Y hoy estamos violando el etos médico, así como que oh, recién nos dimos cuenta. ¿Se fijan? Se mete la política, ¿ya? Un paréntesis, ¿Sí? ¿Sí? Waldo, Ujú. ¿cuándo sale este libro? Es un libro tuyo, de cómo hacer No, proyectos. yo estoy escribiendo mi tercer libro ahora, que no sé cómo ponerle como título, pero es un poco enseñar a la gente cómo hacer estos análisis, ¿no es cierto? Para tener una opinión informada, hacer lo que se llama alfabetización científica, por así decirlo, pero un poco como en acción. Y no, No, no sabía, el tema del sabía que género era es súper tuyo. bueno. El tema del género es súper bueno. No Porque, sabía que lo estaba diciendo tú hasta cuando lo dijiste y dice, para efectos de este libro. Digo, no está todavía editado, todavía no está. no, a ver. ¿Te Pero este referías es del al segundo, ¿no? El de el que estáis todos. proyectando ahora? ¿Mm? Este es del No, este libro segundo. ya salió ya, pues. Este libro, Ah, no, este libro de formulación de proyectos. Si yo hago este curso porque escribo un libro, vos, Camila Jimena. ah, yo pensé que estabas escribiendo el libro y ya está así como por No, este terminar. libro ya está escrito, ¿no? Para el tema de discusión Nos ha de temas compartido algunos controversiales estoy escribiendo un capítulos en tercero. digital también, ¿Ya? pues, Kim. Ay, ¿Ya? pero yo no los tengo, a lo mejor los compartí al principio, yo no los tengo. Yo todos los capítulos que he compartido son de mi libro, bueno, y de otros libros también, pero de mi libro. ¿Ya? Y miren, para terminar, porque me queda poco tiempo, porque me tengo que ir a las 11:30. Cuando uno hace esto, o sea, cuando uno describe, analiza, cuando uno hace una explicación con coherencia interna y externa, ¿ya? Ahí recién uno empieza a aproximarse si es que hay algo que concluir, ¿ya? Pero aquí hay que tener harto ojo con esto, ¿no es cierto? Aquí yo pongo una definición y les voy a mostrar una tesis donde creo que lo hacen más o menos bien. Dice, una investigación científica, una conclusión es una afirmación que se sustenta en los datos del estudio, ¿no es cierto? Que no implica solamente los datos que se generaron en el estudio, pero también cruzándolos, obviamente, con la literatura. O sea, es en los datos, en la discusión abierta de los datos del estudio, ¿ya? Abierta a lo que se sabe y a lo que está publicado, ¿ya? Y aquí viene una cosa que es súper importante. No necesariamente un trabajo tiene que tener conclusiones. A lo mejor la conclusión es que no podemos concluir nada, ¿ya? Y eso también es una conclusión, pero en negativo, no en positivo, por así decirlo, ¿ya?
Pero el error más común que hay en las conclusiones es que se confunden las conclusiones con un resumen. ¿Ya? Por ejemplo, en el gráfico que vimos anteriormente, una conclusión no es que los niños mueren más que las niñas. Ese es un dato. Esa no es la conclusión. ¿Ok? Y como dato va en el resumen, no va, o en la discusión, no va en la conclusión. El asunto es que, dados esos datos y cómo los discutieron interna y externamente, ¿qué pueden afirmar? Esa sería la conclusión, no es un resumen. Mire, le voy a poner un caso. Mire. Voy a proyectarles Y eso en ahora. función también de la pregunta o el objetivo del estudio. Claro, claro, o sea, toda investigación tiene una pregunta o varias preguntas, ¿no es cierto? Tiene hipótesis a veces, ¿no es cierto? Y los datos se analizan para ver si puedes afirmar algo respecto de tu pregunta y tu hipótesis a la luz de tu discusión de los datos. Y con discusión en el sentido amplio de la palabra. La descripción, el análisis, la explicación interna y externa, ¿no es cierto? ¿Ves que algo se puede afirmar con cierto grado de justificación? Porque la palabra conclusión es súper tramposa, o sea, no hay nada concluyente en ciencia en estricto rigor. Es qué es lo que puedes afirmar con cierto grado de justificación. Nada más que eso. Y eso puede ser puede ser una afirmación que te la destruyen en un año más. ¿Ya? Bien, déjenme mostrarle una tesis que hace eso. Y es precisamente una tesis de didáctica. ¿Ya? Acá, tesis doctorales y acá. Ya les voy a proyectar esta. Ya, esta es una tesis que ya la analizamos en su momento, que dirigió Joana Camacho, ¿no es cierto? Miren, me voy a ir a un gráfico, cómo lo discute y a una conclusión asociada a ese gráfico. ¿Ya? Creo que lo tengo marcado acá. Este es de naturaleza de la ciencia. Ya, miren. Aquí hay una tabla. Ya, fíjense en esta tabla. No sé si alcanzan a ver ahí la leyenda o la agrando un poco más. A ver, voy a agrandarlo un poco más. Explícalo un poco, por favor. Ahí. Ya. Si ustedes ven la tabla, ¿no es cierto? En términos descriptivos, lo que busca es como sintetizar información respecto de las percepciones que tienen los estudiantes respecto a la persona que hace ciencia y lo pone en 4 categorías, ¿no es cierto? Una categoría que es indeterminada, una categoría que sería que la persona que hace ciencia es sensacionalista, es como una categoría del científico medio, digamos, eh, loco, por así decirlo. Está la Como más, tradicional estereotipada, que sería el típico que el científico es un hombre con un tubo de ensayo, ¿no es cierto? Y la alternativa no estereotipada, que sería ya una persona un poco más normal, que puede ser incluso mujer y todo el tema, ¿no es cierto? Y que lo saca de los estereotipos tradicionales, ¿ya? Y aquí están los aspectos que se consideraron para la clasificación, ¿no es cierto? Apariencia, la actividad y el lugar de trabajo. ¿Estamos? Ya, fíjense cómo discuten esto. A mí personalmente me gusta, pero como ustedes son del área, ustedes pueden tener un juicio más informado que yo. Eh, Voy a ir abajo donde habla de la tabla 2, mira. Entonces, espérense. Aquí está, ya quise. A continuación, en la tabla 2 se presenta un resumen de los resultados del DAST, que me imagino que es el instrumento, donde se analizan las representaciones respecto de la imagen de la persona que hace ciencias. ¿Ya? Draw a Scientist Test. Ya, súper. Vale, gracias. Ahí no sabía que era eso. Aquí está la tabla 2, ¿no es cierto? Luego hacen una tabla 3 que dice la caracterización para cada uno de los criterios de análisis respecto al aspecto de la persona que hace ciencia se describe en la tabla 3. Aquí está la categorización con la cual construyeron esto, ¿no es cierto? Que si una caricatura, si el varón caucásico, etcétera. O sea, es la descripción como del instrumento con la cual construyeron la tabla 2. Eh, ya, déjenme ir acá. Y aquí empieza como
la discusión de esto, ¿no es cierto? Dice, tan solo 10 alumnas logran posicionarse como protagonistas de la actividad científica dibujando una mujer haciendo ciencia. El 74 restante modela una imagen tradicional del científico. Aquí está haciendo análisis. ¿Se fijan? Un análisis. Luego dice, un aspecto que destaca de las representaciones elaboradas por los estudiantes guardan relación con el modelo científico estereotipado, ya que gran parte de los dibujos muestran la figura 3 modelan al docente de química con la persona que hace ciencia. O sea, como que el científico es químico. ¿Ya? Y aquí viene, fíjense, aquí está haciendo la explicación, fíjense. La razón de la baja representación de imágenes no estereotipadas en los dibujos del estudiante puede estar influenciada, ahí fíjense, empieza a hacer la explicación, por la escasa participación femenina en los gráficos de los libros de texto en comparación con las personas masculinas. Asimismo, los roles en los que figuran las mujeres en estas representaciones son tradicionales y con ocupaciones menos prestigiosas que los hombres. Ahora, lo que hacen acá, ¿no es cierto?, citan un trabajo. Ya, aquí hay una cosa que yo no estoy muy de acuerdo cómo lo hacen, pero al menos valoro que lo hagan. O sea, citan un trabajo. Cuando citan un trabajo, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entienden Que ustedes de esa cita? está apoyando lo que la explicación que están dando. Se subentiende que lo está apoyando, ¿no es cierto? Ya. Yo, yo comparto un poco lo que decía Jimena al principio. Prefiero ser redundante a suponer que el revisor va a entender que la cita es concordante con lo que dije anteriormente. Porque yo entiendo que lo que dijeron anteriormente es lo que dice la persona que hizo este trabajo. Yo pondría, punto seguido, esta explicación es concordante con los hallazgos que encontraron en la 2008, donde efectivamente demostraron lo mismo. Yo lo diría así de explícito, ¿ya? No pondría así la referencia y sí, bueno, se entiende que encontraron lo mismo y no apoyen, ¿ya? Yo prefiero ser explícito que implícito, ¿no es cierto? Ahí ofrecen dos razones. ¿Ah? En el hay dos razones en este párrafo. Claro, claro, y además, ¿cuál razón? El estudio apoya una, las dos, no sé, te fijas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y después sigue con la explicación, dice, la influencia del docente también juega un papel fundamental en los modelos elaborados, y gran parte de los dibujos tienden a representar al profesor como una persona que hace la ciencia, o sea, le echa la culpa al docente, ¿no es cierto? Eh, No es que le echen la culpa. El resultado es que usualmente en esos dibujos y la fuente que decía, la de toma ajustante, por eso cambiaron el instrumento y lo modificaron, porque cuando se le pide a los estudiantes que dibujen a alguien que hace ciencias, un resultado recurrente es que piensan, el profe de ciencias, quien me hace ciencias, mi profe ya, de biología, de química, es un científico o una científica. ya. Ya, ahora, lo que sí echo de menos es que ese párrafo que está ahí, que aporta el matiz que dice Franklin, no lo conectan con una referencia externa, como si lo hicieron en el párrafo anterior. Ahora, si no hay nada, ¿no es cierto? Si ustedes dicen, mira, y esta forma de interpretar los datos en realidad no hay ningún trabajo que lo haya visto desde este punto de vista. Por último, decir, es que busqué y no encontré. ¿Ya? A eso me refiero con conectarlo con la ideal es que cada párrafo explicativo tenga su referencia y eso se pide en las pautas de evaluación de los artículos. ¿Ya? A mí una vez me tocó una pauta que me pedía evaluar. ¿Considera usted que la discusión resultaba endogámica o se nutre de la literatura más, algo así como actual y pertinente? Y me ponía una escala de 1 a 5, yo tenía que marcar. ¿Ya? Pero aquí viene. Referido a esto, ¿no es cierto? Vergara señala, a partir de una investigación sobre la dinámica de las clases de ciencias naturales en varios establecimientos educacionales, que los alumnos describen a las clases de ciencias naturales como aburridas y centradas en el profesor. Es así como el profesor como un rol protagónico, ya. Aquí entonces conecta así el párrafo anterior con una referencia. Yo no sé si la conecta bien o no, ustedes verán y serán jueces si la conexión disciplinarmente está bien, pero lo que estoy diciendo es que está construyendo una explicación abierta a la literatura. ¿Ya? Repito, muchas veces me he topado con discusiones que no tienen referencia y esos son mal evaluados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las conclusiones no son solo respecto de mis hallazgos, son respecto de mis hallazgos ponderándolo con los hallazgos previos. ¿Ok? Mire, les voy a mostrar la conclusión que llegan, o que llegan más conclusiones, porque este trabajo tiene muchos más resultados, obviamente, pero yo les voy a mostrar la conclusión a la cual llegan respecto de estos resultados al final del trabajo. Mira.
Mire, fíjese lo siguiente. Yo quizás esto es una cuestión de estilo, pero yo voy a criticarlo. Fíjense, aquí parten las conclusiones. Miren, primer párrafo. La educación científica con perspectiva de género permite comprender la naturaleza de la ciencia de forma holista y dinámica, entendiendo la epistemología en su construcción y cómo ésta responde a los contextos culturales y necesidades sociales, alejándose de paradigmas tradicionales endocéntricos que replican estereotipos de género y características con la neutralidad, objetividad, racionalidad, entre otras, relacionadas con lo masculino. Este párrafo que está ahí, eso no es una conclusión. Eso es estado del arte. ¿Ok? Porque no tiene nada que ver con los datos del estudio. Sí con el tema, ciertamente, pero no tiene que ver con lo que yo puedo afirmar desde estos resultados. ¿Se fijan? De hecho, prueba de eso es que tiene referencia. Una conclusión no tiene referencias. Ustedes ya analizaron la referencia antes. ¿Ya? Y si uno mira esta conclusión, casi toda esta introducción es como un preámbulo del estado del arte para decantar en lo que podría ser, lo que yo considero que es la conclusión, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? Fíjense. El análisis de la naturaleza de la ciencia presente en un contexto particular reveló, ya, ahora sí, reveló que, independiente de los principios educativos que guardan relación con los aportes de la teoría crítica feminista y la ciencia, las imágenes de científico y la percepción frente al desarrollo de habilidades científicas presentan una visión de ciencia tradicional y androcéntrica a pesar de los esfuerzos institucionales por mostrar una imagen alejada de esta visión. ¿Ya? O sea, entiendo que el trabajo debe haber analizado la institución, qué es lo que aportaba a toda esta visión, ¿no es cierto? Y tomando la visión de la institución, tomando los resultados de los estudiantes, esa es la conclusión. ¿Ya? Y fíjense que aquí no está diciendo, en la conclusión nos dice que el 70% de las mujeres tuvo una visión A y el 30% del hombre una visión B. Esos son datos, los datos no van en la conclusión. Lo que va en la conclusión, y ahí sí yo encuentro que está bueno, es que ya que discutiste esos datos, ¿qué podemos afirmar? Esto es lo que podemos afirmar. ¿Sí? Las conclusiones son súper cortas en los papers, porque a ti lo que te pide es qué puedes afirmar a la luz de la discusión de tus resultados. Nada más ni nada menos. A lo más algunos papers te permiten poner perspectivas futuras, y ya no serían conclusiones. Y decir, bueno, y viendo que estas son las conclusiones, proponemos que esto continúe así en el futuro. Eso no es una conclusión, sería una perspectiva. Hay papers que separan las perspectivas de las conclusiones. Hay papers que aguantan que dentro de las conclusiones vayan algunas perspectivas. ¿Ya? Pero se fijan, una conclusión no es estado del arte, no tiene referencia, no es un resumen de datos, no es volver a repetir los datos, eso va en el abstract, en el resumen. Es decir, que podemos afirmar a la luz de la discusión de los datos. Nada más. Pero yo para concluir necesito describir, analizar, explicar interna y externamente mis resultados y ahí puedo decir ya, pues, cómo se inclina la balanza a la luz de toda esta discusión. ¿Puedo decir algo con cierto grado de justificación o no? Bien. Preguntas. Comentarios. Solo quería hacer un alcance sobre la parte lingüística ¿Sí, sí? de la escritura y este párrafo es súper ilustrativo sobre ello. Insisto, no tiene que ser de utilidad para el resto, pero cuando hicimos el análisis de la gráfica, fíjate, desde lo que se desplegaba para describir, para analizar y explicar, pienso que es súper importante que cuando uno lo coteja, cuando se plantea, como decía Jimena, de manera escrita y agregando diversidad para que quede escrito, aquí por lo menos hay un ejemplo bien decidor de cuando se utilizan ciertos conectores o ciertos conectores gramaticales o iniciadores de frase que son para este tipo de, de prácticas científicas. Bueno, para la conclusión, por ejemplo, para mí es el reveló que, y es como similar con ese, a la Ya, luz de los datos, con base en revela ya, que, y eso es un conector que sirve exclusivamente para este tipo de datos, no para concluir ni como decías antes para la discusión, ¿no? Por lo claro. tanto, para mí el visibilizarlos o al menos leer los textos en clave de qué iniciadores de frase tienen o qué conectores gramaticales emplean, creo que es como crucial para poder justamente escribir con coherencia, ¿no?
No, buena. Yo no tengo en mi cabeza así un catastro de conectores. Yo tiendo como a ocuparlos por experiencia solamente, ¿no es cierto? Pero No, encuentro lo voy súper a bueno que dices tú, de que quizás a la hora de formar a gente en esto, tener como sistematizados esos conectores de ejemplo. Sí. Pero tú dijiste varios, justamente que nos dices que, los que tú has tomado de otras investigaciones que suelen usar, eso es uno justamente los se pueden sistematizar, que son, por eso te preguntaba los que en tu propia experiencia, en tu línea de investigación, se No, usan algunos, y tú yo los los papers, tomas de alguna manera. claro, los papers míos, yo soy súper cuadrado, así que siempre digo, a la luz de la discusión de los Ah, resultados, podemos afirmar que, y ese pongo es dos uno, puntos fíjate. y después hago un punteo, así yo soy súper cuadrado, pero es porque Ya, en mi disciplina se tiende a aguantar así también, ¿ya? pero a lo que voy a decir, fíjate, es un conector supremamente coherente que es específico para las conclusiones y Sí, que si uno sistematiza eso, no diciendo sigan la receta, pero eso le da cierta coherencia en términos lingüísticos, creo que es muy potente para justamente lo que tratas de hacer en tus libros, como es enseñar a investigar y sí, también para investigadores noveles para enseñar a escribir al investigar. sí, voy a sacar una segunda edición con una tabla con conectores, ya te voy a tomar la idea. Ya las hay, en Diagre hay algunas, porque eso lo usan justamente para enseñar a estudiantes a hacer informes de investigación científica, usan eso, andamios lingüísticos se llaman Sí. para eso. Sí, mira, de hecho, Cristian Merino una vez, una de sus primeras investigaciones tenía como esto Excel con, ¿cómo se llama? Con estos sistemas que se ejecutan solos, que tú le pones como una rutina de unos códigos. Los Argus, sí, son la algo. plantilla. Claro, entonces tú ponías como las palabras de tus discusiones y después te armaba como el discurso final solo. ¿No? Así que no, está bueno, está bueno. Y claro, y esto es lo que les quería comunicar a ustedes. O sea, esto no tiene que ver con la formulación del proyecto, tiene que ver obviamente ya con la escritura de un artículo y todo este cuento, pero la cantidad de veces que yo he visto que se caen, yo también caí en errores al principio cuando tenía menos experiencia, ¿no es cierto? Se cae en esto es súper grande, ¿ya? Y claro, como esta cuestión, al menos en mi área, tiende como a enseñarse a golpe y porrazo, o sea, no hay como una formación estructurada en esto, como parece que, al menos en la escritura que hablaba Franklin, parece en el área de ustedes sí la hay, es bueno que se aplique, ¿no es cierto?, en sus artículos, de manera de evitar muchas frases rimbombantes por ejemplo, al principio tienen muchas frases rimbombantes esta tesis, ya que no tienen nada que ver con las conclusiones. Son bonitas las frases y son súper profundas, pero no van aquí, ¿ya? Y claro, que hay mucha gente que le trauma una conclusión de un párrafo, así, entonces como que tiene que agregarle más cosas, ¿ya? Eh, y por ahí se va trabajando, ¿ya? Pero yo tomo lo que plantea Roberto, o sea, no se trata de que yo armo una discusión ad hoc para defender mi tesis, ¿ya? Yo armo una discusión con lo mejor que hay publicado y lo que hay publicado puede dejarme mi discusión súper complicada porque en realidad mis tesis no se están apoyando, o puede dejarla súper bien parada, pero en cualquiera de los dos casos esa es la discusión que hay que hacer. Y muchas veces yo he visto trabajos que publican que, mira, en realidad está ya con la luz de la literatura, no podemos encontrar una explicación racional y hay que seguir investigando. Y esa es la conclusión. Y yo he visto papers así y no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, eso. Lamentablemente no puedo seguir más porque tengo que retirarme. Entonces nos vemos este otro martes con las personas que alcancen y quieran presentar su proyecto. Ya para que todos aprendamos un poquito en la última clase mientras yo evalúo y los que no alcancen a presentar me mandan un video o el informe, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Vale. Ya, Ya, muchas bueno, gracias, profe. gracias. Chao, que estén Estamos. bien. Nos vemos. Ya, Cuídense. chao, Nos vemos. gracias. Chao, chao. Gracias.